y lo que es el arbitraje, así que quedan emplazados para volvernos a ver. Para mí sería extraordinario. Considerando lo que conversamos ayer, conversamos de todas los planteamientos de ustedes. Ay, me falta el señor que está detrás de usted. Ay, qué bárbaro. Se me perdió. Considerando todos los planteamientos que hizo, pero miren los ángeles legales. El anonimato, otra vez a la primera escena. Entonces vamos a estructurar un poco más esto y ahora sí vamos a entrar a estos modelos con los que se trabaja en mediación y en conciliación. Y quiero llevarlos a diferentes... Allá. Bien. Quiero ver. Vamos a ir viendo los diferentes modelos, pero también los quiero llevar a ver las diferentes legislaciones en las que hacen una combinación entre conciliación y mediación. Y todo lo que vayan a hacer en mediación es como si fuera conciliación, únicamente que al principio del proceso se identifica al conciliador o se identifica al mediador, al conciliador se identifica al mediador, y ahí eso es lo que define el matiz o el cariz o el tema o el modelo que se va a utilizar para buscar la resolución del conflicto o la solución del conflicto. Bueno, entonces ya me enseñaron cómo se mueve eso de aquí. Y bueno, empiezo por este modelo cooperativo o de negociación de carga, que no era utilizado y sigue siendo sin ser utilizado como, no como debería ser, pero vamos a pensar que plenamente. La negociación, el modelo de Harvard busca separar a las personas de las cosas, ¿sí? Una cosa es trabajar el conflicto personal y otra muy diferente es trabajar el conflicto objetal. Esto nos puede servir, por ejemplo, cuando trabajamos con sucesiones, cuando hay un problema familiar muy fuerte y podemos buscar la aplicación de este modelo porque lo que vamos a hacer esencialmente es negociar, ¿sí? Y vamos a negociar buscando la participación de todos. Y en el caso que comentábamos ayer de ese trabajo de mediación comunitaria multipartes, este fue el modelo que nosotros utilizamos. Sobre todo porque al principio estás viendo que hay muy buena disposición de todos para trabajar, pero a medida que vas avanzando, se van haciendo pequeños grupos dentro de esa masa de gente que teníamos. Y lo que queríamos era romper los grupos a partir de las negociaciones grupales que participaran, aunque se quedaran como rezagaditos por allá en algún lado. Entonces, la negociación es muy sencilla, entre comillas. Porque el que la va a hacer tiene que saber cuáles son los elementos de la negociación, hasta dónde puedo llegar en la negociación y hasta dónde me tengo que limitar, cuál es lo más y cuál es lo menos. No sé cómo les hayan enseñado a ustedes el modelo, pero a mí me lo enseñaron ahí. Y si me lo enseñaron ahí, es que son muy buenos y efectivamente son muy buenos negociadores. Los norteamericanos, no los que conocemos que andan en chanclas y en guarachones y en chonzones por aquí, pero el norteamericano dedicado a los negocios es un excelente negociador. Ahorita vamos a ver formas de negociación. No sé si está ahí, pero a medida que avancemos vamos a hablar sobre este modelo, porque tiene sus particularidades, pero también el punto de referencia
para empezar a negociar es tener lo menos a lo que yo me puedo bajar y lo más a lo que me puedo subir, ¿sí? Y siempre voy a tener a alguien que me está dando las instrucciones o las señales. No sé si a ustedes les gusta el béisbol. Sí, yo creo que yo fui, pero no me dieron ganas de volver porque no lo entendí. Y además iba de chaperona, pues menos, ¿no? Y luego que nos sentaron por ahí en los nichos, pues menos, y nunca vuelvo a este lugar. Está loca la gente que vive para acá. Pero sí me di cuenta que cuando vi en el terreno cómo se movían todos los jugadores, había uno que decía así como, y se agarraba la cachucha, se la volteaba y no sé cuánto, ¿no? Entonces, ¿qué significará eso? Eso tiene significado y para mí fue mayor el significado cuando empecé a entender la negociación de carga. Porque cuando estás como negociador, tú dependes de alguien, a menos que tú seas la parte involucrada, la única parte involucrada en la negociación. Entonces tú sabes qué tanto menos quieres aportar, quieres pagar por eso, o qué tanto más quisieras pagar, pero de esa suma un poquito más adelante, tú no quieres dar nada, ¿sí? De tal manera que si llegas al límite de más y tienes que desprenderte de un peso, ya la negociación ya no está siendo favorable a ti, está siendo totalmente favorable al otro. Pero eso tendríamos que hacer un ejercicio de negociación, pero lo vamos a dejar para la siguiente sesión, ¿sí? Y va a ser un ejercicio sumamente sencillo. Los voy a poner a vender aviones. ¿Por qué? ¿Por qué a vender aviones? Porque es un tema con el que no tienen contacto, ¿no? O sea, van a vender el avión que usan de fin de semana porque pues ya me están pagando mucho por adelantar, y etcétera, etcétera. Ese va a ser nuestro primer ejercicio cuando nos volvamos a ver. Sí, ajá. Nos podemos ver en cualquier, aunque sea que nos presten acá afuera, ¿no? Bien. Entonces, se busca en esta negociación de Harvard o el modelo Harvard, buscar la colaboración entre partes. En otras culturas es mucho más sencillo. Se da como naturalmente esa acción de cooperación, de colaboración. De hecho, en el centro sur de nuestro país son más dables a negociar que nosotros. Nosotros no negociamos, ¿no? No sé cómo decía la Shakira. Yo facturo, no yo, ¿no? Entonces, yo negocio, no yo. Nosotros somos más de conquistar. ¿Cuánto cuesta la bolsa? Y ya, silencio. Bien, entonces buscamos la colaboración, buscamos la cooperación. Es como si yo les dijera ahorita, ¿saben qué? Se está hundiendo esto. Y nos vamos a tener que agarrar de las manos para buscar hacer una tensión aquí y que el piso no se siga hundiendo más. Probablemente algunos tenderían naturalmente la mano al otro, pero va a haber algunos que no. Es un ejercicio. ¿Qué tal si fuera realidad? ¿Sí? Bien. El transformativo es el que busca no solamente solucionar el conflicto, sino transformar a los mediados, a los conciliados o a con quienes tú estás trabajando en negociación para involucrarlos en la resolución del conflicto. Pero resulta que los tribunales no tenemos tiempo para trabajar en transformativo. No tenemos porque ayer me dijeron que nada más tienen 1 hora para atender a las personas, ¿verdad? 40 minutos. Sí. Tendríamos que tener una experticia hasta acá para que lo puedan hacer.
los invito a ustedes que ya lo están haciendo y los invito a cada uno de los que están aquí a que hagan ese ejercicio de transformación. Que lo poquito que aprendimos aquí lo pudieran ustedes compartir o colocar en la mente de otros para buscar una real transformación, ¿sí? El ser mediador, el ser conciliador, el ser un negociador, no es que seamos espíritus puros, ¿verdad que no? No. Porque si hay algo que me molesta, yo lo voy a resolver de acuerdo con las técnicas que yo sé. Y lo que voy a hacer cuando tengo un conflicto con alguien es decirle, espera, en la mañana no te contesté como te voy a contestar. Quiero que me disculpes. ¿Sí? ¿Te parece? Podemos platicar sobre eso. Sí. Vamos a sentarnos, ¿no? ¿Sí? Cuando dices me disculpas, como que la palabra la gente dice, me disculpas. Cuando pides perdón, muchas veces pides perdón y no pides permiso, ¿no? Y es cierto, o sea, ay, perdóname, ay, te golpeé, ay, perdóname, ¿sí? Pero no me detengo a decirte, pero de veras, me pasé, discúlpame, por favor. ¿Sí? Perdono, pero no olvido. ¿Sí? Entonces, esa disculpa sale de lo más profundo de ti o debería de salir de lo más profundo de ti. Eso no significa que no nos enojemos. Nos podemos enojar. Y yo me he enojado cientos de veces. La última vez me enojé porque me mandaron un WhatsApp que decía cosas insospechadas. Entonces dije, ahorita lo voy a contestar. Claro que lo voy a contestar. Pero lo hice en una hoja Word en mi computadora. Y ahí me dije miles de cosas. Terminé, me cansé, me desenojé y luego me volví a enojar, pero terminé la hoja. Al terminar la hoja, la borré, eliminé el archivo. Ahí se fue mi molestia. ¿Sí? Porque estoy enojada por algo que no es mío. ¿No? Es la percepción del otro sobre mí. Habrá cosas que puedan ser interesantes y que yo reflexione sobre ellas. Y agradezco que me hayan escrito eso porque me invitó a la reflexión. ¿Sí? Lo agradezco. Y en algún momento, cuando vea a esa persona, se lo voy a decir muchísimas veces. Y se lo voy a decir de todo corazón. ¿Sí? Porque aprendes a vivir a partir de la transformación. La capacitación que nos puedan dar, la capacitación que me dieron, la capacitación que les dieron a ustedes, la actualización de la capacitación que les están dando en este momento, tiene que ir encaminada a la transformación. Ayer les decía que los mecanismos se nos quedan en la piel y los usamos una y otra vez, ¿sí? En la medida que tú veas, que tú percibas los conflictos que tienes con los demás, en la medida que empieces a transformarte, los vas a ir pulverizando, los vas a ir eliminando, vas a decir, pues si esta carga no es mía, ¿por qué la traigo aquí? ¿Sí? Hay ocasiones en cuántas ocasiones más bien, habrán dicho ustedes o les habrán dicho ustedes, tú siempre haces eso. Tú siempre me dejas esperar. Tú siempre me dices palabras que no me gustan. O tú nunca me llevas a cenar. Porque tú nunca me colaboras. Tú nunca me enseñaste eso. Tú nunca, ¿no? O tú siempre. Son palabras que lastiman. Son palabras que te mandan al pasado. Y en el pasado, que es lo que vamos a escuchar en los procesos de conciliación y en los procesos de mediación, estamos oyendo ese discurso todo en el pasado. Nos vamos al presente porque estamos en este momento y con el conciliador o con el mediador.
Cuando nos vamos al pasado con las personas, buscamos todos aquellos elementos que nos puedan ayudar para formular las necesarias preguntas, para traerlos al presente. Y en muchas ocasiones, si se da la oportunidad, mandarlos al futuro para ver cómo se va a restaurar esa relación. Porque esa relación tiene múltiples formas de restaurar. No necesariamente es, ay, qué lindas, otra vez vuelven a ser amigas. Sí, bien, perfecto. O es, me encanta, o sea, es magnífica, súper chica, wow, ¿no? Teletubby y todo. Sin embargo, creo que nuestra relación de amistad no puede ser. O sea, lo que sucedió rompió mi relación de amistad contigo. Pero cuando necesites una colaboración, aquí está. Eso puede ser una solución. Pero muchas veces no nos atrevemos a decir. Muchas veces, en realidad, no hacemos lo que tendríamos que hacer y vamos cargando con esa relación, aunque no estoy muy cómoda, pero bueno, en algún momento se aliviará eso, ¿no? Y resulta que nunca se alivia porque siempre voy al nunca, al siempre, al qué raro, que hagas esto, qué raro que cierres la puerta, que la abras o lo que puedas. Y entonces siempre estoy volviendo al pasado. Hay que vivir ahorita. Porque ustedes tienen mucho tiempo, pero yo no. Entonces aprovechen cada hora de su vida, ¿sí? Y aprovechen ese acercamiento que tenemos a estas formas de resolver conflictos, porque los primeros conflictos los vamos a resolver con nosotros mismos. Y esos conflictos que estamos resolviendo con nosotros mismos son parte de esa comprensión de ese concepto tan amorfo, que es la cultura de la paz. Sí, todavía no le encontramos así como de dónde investigar qué es la cultura de la paz, porque sigue siendo muy poco asequible el concepto. Pero para eso sí entendemos lo que es mediación, conciliación y negociación. ¿Sí? Podemos empezar, al menos por eso. Bien. Se supone que en la medida que nosotros estemos trabajando en mediación con las partes, y ojalá que no fueran solo 45 minutos, o si son 45 minutos, aprovechar cada minuto de esa hora para involucrarlos en la real solución de los conflictos por ellos mismos. ¿Sí? Por eso la mediación es la escucha activa hacia las dos partes o hacia todas las partes que están frente a ti y que están atendiendo las indicaciones que les estás dando. Y después de atender esas indicaciones que es un celular que está también. Perdón. Creo que mi oído es muy sensible aún. Bien, esas indicaciones que les estás dando, vas a ver cómo puedes en realidad poner un granito de arena en esa transformación, porque vas a ver cómo las partes que estaban así empiezan a moverse. Yo por eso no uso la mesa, porque me encanta ver cuando llegan y que agarran la silla y la acomodan y la tratan de poner lo más lejos de la otra parte. Y a medida que se va dando la mediación, los voy viendo cómo se acercan, cómo el otro se recarga en el descansabrazos y se recarga del lado de la otra persona. Y cómo hacia el final, aunque sea de la primera hora de mediación, hay un acercamiento. ¿Sí? Por mínimo que sea, ese es un elemento que yo voy a tomar en cuenta para cerrar la mediación y hablar sobre ese acercamiento. ¿Sí? Entonces son como esos pequeños puntos, esos pequeños ganchos que yo voy dejando en los mediados para que cuando nos volvamos a ver, hacer referencia a esos ganchos y empezar la mediación desde donde se quedó. Es claro que no, que me gustaría tener memoria para todas las mediaciones, ¿verdad? Pero acuérdense que yo escribo lo que me sucede en esa mediación. Entonces yo ya tengo el registro de lo último que hicimos
Y así es como empiezo la siguiente sesión de mediación. Las mediaciones que yo hago no son de 1 hora, se los digo, ¿no? Son de 2 horas, son de 3 horas, porque a mí me pagan por hora. Y como les digo a muchos de mis compañeros, si no lo haces por amor, hazlo por dinero, pues, ¿no? Porque te pagan y te pagan bien. Ahora, si te metes realmente en estos procesos de mecanismos alternativos, si en realidad los dejas que te permeen en tu vida personal, en tu vida profesional, pues puedes cobrar por 3 horas cerca de 10,000 pesos. ¿Les gustaría trabajar así? Claro que les gustaría. A mí me gusta, no digo por ustedes por qué no, ¿verdad? Entonces, es una manera, digamos, rápida de acercar a las partes al conflicto, de sacarles el conflicto y de buscar los mejores acuerdos posibles para lograr la solución del conflicto de las partes. A lo mejor es relacionar el problema. Son las relaciones entre usted y yo, pero a lo mejor es el objeto. Es ¿cómo es la canción? Es el rosario de mi madre, ¿no? Es que me lo dejó mi mamá, es que quiero ese balón, es que quiero ese mueble porque ahí se regalaba mi mamá cuando me regalaba. ¿Sí? Es que quiero a los hijos, mis hijos conmigo, nada que contigo. No, pero es que yo, no, porque, o sea, no sé qué persona eres tú, ¿sí? Entonces vamos a buscar solucionar, vamos a buscar solucionar hasta esos conflictos que parecen sin solución, ¿sí? ¿Quién tiene hijos pequeños? Pues esos hijos pequeños son los mejores instructores para ustedes de la negociación, ¿sí? ¿Qué han negociado últimamente con esos chicos pequeños? La medicina. Ajá. ¿Te la tomas o? O el supositorio. Es una negociación dura. La negociación fue segura. La negociación fue por la voz o por la cola. Le abrió la boquita. Ay, la malvada. Lo soy. Ay, qué fuerte. Ay, sí, hay una forma de negociar. No, traía piernas. Está muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra forma inteligente de negociar? Bien, bueno, entonces usted va a provocar una transformación en su hijo en algún momento, ¿no? Vamos a esperar que sea dentro de 15 años nos vamos a volver a ver. Bueno, en ese instante nos vamos a volver a ver muchas veces, pero dentro de 15 años vamos a ver cuál fue el resultado de esa negociación. Bien, entonces, vamos transformándonos, vamos entendiendo qué es la mediación, qué son todos esos mecanismos que están a nuestra disposición y con los cuales podemos trabajar, podemos auxiliar, pueden ser auxiliares en nuestro trabajo, en el ejercicio de la profesión. ¿Por qué? Porque flexibilizan muchas posturas, porque empiezas a hablar un lenguaje menos estructurado, más desestructurado, donde te acercas más a las personas, haces una relación relacional con tus clientes, ¿sí? Independientemente de que lo que está en conflicto sea el objeto, sea el dinero, sea la casa, sea lo que sea, ¿sí? Bien. Y viene este modelo que es el circular narrativo o histórico alternativo o cualquier o antecedentes o como le quieran llamar. Inicialmente a nosotros nos decían, no se te vaya a ocurrir aplicable porque esto es propio de los psicólogos. Entonces yo me imaginaba así como puse la imagen ahí, tirado en un diván, el mediado, y hablándome sobre toda su historia y yo anotando, ¿no? Pero no es cierto. La idea que dieron fue que únicamente los psicólogos
Pero en la medida que te metes tú a esta participación dentro de los procesos de mediación y de conciliación, te das cuenta de que no es así. O sea, realmente es ese circular narrativo donde las partes te van a contar las historias de su vida. Son de donde, como les decía hace ratito, de ahí vas a sacar información para hacer las preguntas y vas a sacar información de cuál es realmente la razón de ser o el objeto de esa situación conflictiva que los trae para con ustedes. Vas a identificar si la postura de las partes va más hacia las cosas o va más hacia las emociones, hacia las personas. ¿Con quién tiene conflicto mi cliente? A lo mejor porque no me ha pagado, ¿no? O sea, me debe 2 millones de pesos y no me los ha pagado y no es la primera vez que le presto 2 millones de pesos. Y entonces hasta ahorita, si hago cuentas, me debe usted como 8 millones de pesos. Pero estos 2 millones que usted me dijo que me iba a pagar el día lunes, pues resulta que no me los pagó. Pero ya me había dicho de los otros millones que me había prestado y no me los había pagado. Pero ahorita ya se pasó. La verdad se pasó. Entonces quiero que me lo paguen. En la medida que empiezas la narrativa con ellos, sí, puedes decir así, sí, cierto, o sea, me prestó y yo dije y quedé mal, pero es que no tengo trabajo, es que quiero comprar una tele, quiero comprar lo que sea, ¿sí? Y llega un momento en que pasan del objeto a las emociones. Es que eran muy amigas. Ah, o sea, realmente no es el dinero. Realmente el problema está en la relación. Por eso, cuando te están capacitando en mediación, te dicen, escucha activa, escucha activa. ¿Qué significa? ¿Qué creen ustedes que puede hacer la escucha activa? Escuchar sin estar pensando ni crear un juicio, una crítica. Con total atención a lo que me está diciendo la persona. Pero cuando me está diciendo eso la persona, y como la veo completa, no solamente me está hablando verbalmente, sino que me está hablando corporalmente. Y hay ocasiones en que se me echan adelante para explicarme alguna situación, algún detalle, y hay veces que está pegadísima a la silla, ¿no? Que le corresponde a ella. Entonces, está mandando toda la presión, toda esa preocupación, esa angustia del momento, la está mandando con la parte baja de su espalda y con su espalda directamente al respaldo de la silla. Por eso es importante que las sillas sean muy cómodas, para que las personas puedan, como tú, soltar el cuerpo y tener como elemento de colaboración para ti los descansabrazos. Es importante que los 2 pies de ustedes estén tocando el piso. Es importante. ¿Por qué? Porque mandas también parte de esa energía que estás recibiendo del otro, esas malas vibras que les podríamos decir, que estás como mediador, como conciliador, recibiendo del otro, para que no se detenga nada en tu cuerpo, sino que pase, ¿sí? Pase por delante. La escucha activa nos ayuda en muchas ocasiones en nuestros conflictos personales, porque en casa puede ser que estemos viendo lo mismo. Puede ser que en algún momento estemos en conflicto con alguien y estemos diciéndonos cosas bastante pesaditas, ¿sí? Cuando yo estoy de pie enfrente de usted y usted me está diciendo cosas, yo se las devuelvo, y ahí vamos, ya venimos. Si estoy parada bien de pie sobre mis plantas del pie, estoy haciendo contacto con lo que usted me está mandando y casi lo estoy desechando. No es que no lo escuche, es que yo estoy pensando, lo que él me está diciendo realmente no es para mí. No es para mí. Es parte de su coraje, parte de su conflicto. Y no me puedo enganchar con muchas cosas que me está diciendo él, porque lo que va a pasar si me engancho, ¿qué será?
¿sí? No. Aplicaste también. Vamos a entrar en realidad en un conflicto que no solamente nos va a afectar físicamente, sino que a él le va a dar la oportunidad de hasta de agarrarme del brazo y sangolotearme ahí, ¿sí? O pegarme o matar, ¿sí? Cuando tú dejas que esas palabras que no son para ti, que las debes de resolver, que esas palabras no son para ti, están pasando por ti y las dejas que se vayan para cualquier lado. Sé que es un concepto muy complejo, muy difícil, pero necesitas aprender a hacerlo. Porque cuando estás escuchando las cosas que se dicen los mediados o los conciliados entre ellos, debes de saber en qué momento parar ese encuentro, esa tensión que se está desatando en esos momentos. Yo les decía el otro día, yo los dejo que se digan cosas, ¿no? Porque es un momento muy emocional, porque es un momento en el que nos estamos viendo por primera vez después de que sucedió el conflicto que originó esta situación. Y entonces tengo muchas cosas que decirte porque aquella vez no te lo pude decir. Y yo supongo que usted también tendrá muchas cosas que decirme a mí porque yo tampoco le dije tiempo, ¿sí? Y ese es el momento. Entonces, en ese momento que está lleno de tensiones, que está lleno de emociones, ustedes arrastran al mediador con él, ¿sí? Porque también el mediador siente, tiene su corazoncito, aunque ustedes no lo creen, ¿sí? Y tengo que estar preparada yo para recibir toda esa descarga de emociones de ustedes. Y yo no quedarme con nada, porque nada de lo de ustedes me corresponde a mí, sino llegaría a mi casa con el problema de usted, con el problema de ella, con el problema de ella, de él y de los 8 que me tocó conciliar en el día, ¿sí? Eso tiene que pasar de mí. En ese momento en el que yo estoy recibiendo las descargas emocionales de ustedes, yo tengo que empezar a trabajar la escucha activa. ¿Qué en realidad se están diciendo? ¿A qué se están refiriendo cuando tienen ese discurso tan agresivo ante ustedes? Pero además, tengo que tener muy claro que tengo que tener una ruta de salida si eso se pasa de las palabras y se va a los hechos, ¿sí? O dentro de esa ruta de salida, tengo que saber cómo romper ese momento tan tensionante que hay entre las partes conflictuales, ¿sí? Entonces, la escucha activa va mucho más allá de estar viendo completa cómo se está moviendo, qué está haciendo, cómo está hablando, por qué está hablando así, las palabras que está utilizando, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ya tienen ustedes muchas formas de romper o los silencios o romper esos momentos de tensión. Todo esto nace con ese modelo circular. Ese modelo circular nos enseñó la escucha activa. ¿Por qué? Porque efectivamente los psicólogos eso es lo que hacen. En la medida que ustedes les van platicando la historia o parte de esa historia o ese momento en el que se quedaron entrampados, el psicólogo está atento a la conversación de ustedes. Además, si no quieren hablar, ustedes no hablan. Y el psicólogo ya verá, utilizará sus técnicas desde la psicología para buscar que se vuelva a reactivar, el proceso de comunicación con él, ¿sí? Entonces, eso, la escucha activa no las deja este modelo circular narrativo. Y es altamente productivo cuando tú estás atento a lo que te están conversando, porque puedes identificar cómo nació el conflicto. Probablemente las partes ni siquiera capten ese momento trascendente que vino a desembocar en una relación que se rompió, ¿sí? Una relación de negocios, una relación familiar, una relación, esas mediaciones escolares que se hacen, estas mediaciones comunitarias. ¿Por qué? Porque había mucho ruido en esa parte del fraccionamiento y pues no había manera de acallar ese ruido ni de que ese joven dejara de subir el volumen a su radio o al, como se llama, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo conversar con él?
¿Por qué? Porque estoy muy molesta. O sea, tengo 4 noches sin dormir por el ruido de los fiesteros estos que viven cerca de mi casa, ¿sí? Hasta eso. Entonces, hay muchas maneras de ir a buscar la razón del conflicto y la razón de por qué le sube el volumen así tan elevado. Y que no le molesta molestarnos a todos, ¿no? Bien, entonces, esto lo usamos siempre. Cuando estamos en mediación o en conciliación, siempre lo vamos a utilizar. Así es que no es que quede nada más para los psicólogos, es un elemento más, es una estructura de pensamiento que nutre a los procesos alternos. Bueno, pues Carneluti a estos mecanismos alternativos les decía equivalentes jurisdiccionales. Esa fue la palabrita que no me acordé el otro día, pero ayer me di a la tarea de buscarlo y los podemos conocer como medios alternativos, como justicia colaborativa, y poco a poquito vamos a ir dejando esos nombres para ir dando paso a alguno más que nos dé como más información de qué se tratan estos mecanismos. ¿Es disruptiva? Sí, los medios alternativos son disruptivos totalmente. Vinieron y nos cambiaron el panorama del acceso a la justicia. Se pretende con ellos, no solamente como se pensó en un momento dado, el hecho de descargar a los tribunales jurisdiccionales de una inmensa carga de trabajo. Creo que eso permeó mucho de la información en la capacitación que nosotros recibimos, pero después te vas dando cuenta que hay algo más que existe dentro de los mecanismos alternativos. Algo que se llama la transformación personal, algo que se llama el acceso a la justicia, porque hay muchas formas de acercar a la justicia. ¿Por qué? Porque las estructuras no alcanzan para todos. La ley de ganadería del Estado de Sonora tiene a la conciliación como una herramienta idónea de veras y muy especial para la resolución de conflictos entre ganaderos, de cualquier tipo, ¿sí? Llega el inspector de ganadería o cualquiera que sea el nombre que tenga ahora, llega y ve cuál es la situación conflicto y luego le llama a un ranchero y le llama al otro y le llama a otro más y ahí hace su conciliación. No con las reglas con las que fueron formados ustedes, sino con reglas que el mismo encargado de ganadería va construyendo a lo largo de su experiencia que tiene con respecto a ese tipo de comunidad. Conoce los ranchos, conoce el tipo de ganado, conoce las señales de sangre, conoce a las personas, conoce a los vaqueros que trabajan dentro de sus ranchos, conoce a los otros vecinos y con toda esa información genera un espacio a través de la conciencia. Eso es un bien. Sí, totalmente. Que hay veces que ya han sonado en los procesos de conciliación, de mediación, y me cae tan gordo que digan, sí, espérame, en un minuto me desocupo. ¿Cómo que en un minuto? ¿Qué le pasa? Saco mi varita mágica y le pego la cabeza. Pero sí, hay ocasiones en que alguien se le olvida el celular y le puede ser que le diga, 2 minutos me desocupo de aquí, ¿no? ¿Estás ocupado? Y todavía se oye, ¿estás ocupado? No. Qué horrorosos. Bien. Entonces, si pudiéramos mirar
¿Cómo es la práctica de la conciliación en estos niveles? Iban a quedar ustedes maravillados. Sin formación, este oficial de ganadería, sin formación, muchas veces a medio escriben, a medio leen, ¿sí? Pero tienen una habilidad para poder arreglar los conflictos extraordinaria, extraordinaria, ¿sí? Si no, anduvieran las vacas con los becerros del amigo de enseguida, no habría cercos, no habría gran cosa, ¿sí? Porque ellos han sido estas personas extraordinarias, nacidas de las comunidades, respetados, inclusive respetados por la comunidad a las que pertenecen y reconocidos por ese trabajo constante que hacen a nivel, ¿cómo podríamos decirle? A nivel terreno, y cómo le han abonado a la conciliación, de tal suerte que la nueva ley de ganadería, obviamente, que no deja, nunca dejó a la conciliación, la incorpora de nuevo dentro de su cuerpo normativo y sigue heredándose esa capacidad de conciliar en generaciones, porque en los pueblos se usa que el papá era oficial de ganadería y luego el hijo y luego el nieto y ahí se va, ¿no? Entonces, todos conocen perfectamente bien la localidad y conocen la figura, aunque ni siquiera le digan conciliación. La ley es la que dice conciliación, ellos no. Te vamos a platicar, ¿no? Vamos a platicar, vamos a arreglarnos. Y luego rayan en la tierra y ahí hacen sus acuerdos, ¿sí? Ni siquiera necesitan escribirlos porque esa es la palabra, ¿no? Increíble, increíble que desde ese nivel nos pongan la muestra muchas veces a todos nosotros. Ahí tampoco hay horas, se pueden tardar toda la mañana, al final de cuentas trae lonche y siempre cualquiera de ellos trae algo que comer y trae café, ¿sí? O si no, se pueden hacer una lugradita y alguien trae café y ahí arreglan esas diferencias que podrían desembocar en otras situaciones más complicadas, ¿sí? Bien, entonces rompen con las formas que teníamos concebidas para la resolución de los conflictos. ¿Es provocadora? Sí, sí es provocadora. ¿Por qué? Porque no nada más rompió con una tradición que teníamos de mucho tiempo atrás, sino que nos invita a buscarlas, nos invita a conocerlas y nos invita en un momento determinado a poderlas conocer de tal manera que las podamos aplicar, ¿sí? Y que las podamos aplicar, pudiera ser que no con mis clientes, pero ¿qué tal conmigo? ¿Qué tal si hago una introspección y me pongo a mediar conmigo? ¿Cuántas veces habrán mediado sin saber que están mediando? ¿Cuántas veces habrán negociado sin saber que están negociando? ¿Cuántas ocasiones en una de las mejores negociaciones que habrán tenido, que es cuando empiezan a platicar con su reloj despertador? 5 minutos más, ¿no? ¿Sí o no? Y todavía le hacen así, ¿no? Capaz de que hasta el reloj le hayan puesto que vuelva a sonar dentro de 5 minutos más. Pero sin embargo, es una negociación interna que hicieron ustedes para permitirse descansar otros 5 minutos más. Les preguntaba si habían tenido niños pequeños ahorita, pero ya la respuesta tan contundente. Pero resulta que cuando tenemos hijos pequeños, estamos negociando con ellos, ¿sí? Normalmente empezamos la negociación. Sí, pero te puedes estudiar. Sí, pero quiero que levantes todos los 1000 legos que hay tirados aquí, y cuando tropiezo y los piso, y me da ganas de no sé qué. Las más comunes son las horas de estar en computadora, los juegos, ¿no? Sí. También hay de las horas. O depende de la hora de regreso. Ajá, sí, prefiero que llegues a las 6 de la mañana y no, sí.
Sí, definitivamente, porque ¿a qué horas empiezan las fiestas? A las 11 de la noche. A ver, los más chiquitos aquí. ¿A qué horas se están arreglando para salir? A las 10, ¿no? A las 10 se están arreglando. Antes nos lo arreglamos a las 7 de la tarde porque iban a pasar con nosotros a las 8:30 y ya era muy tarde, ¿no? Muy tarde. Pero eso es apenas para ir a la fiesta. Por allá como a las 4 de la mañana, vámonos a la, ¿no? Y de que te vayas a esa hora a la casa, en las condiciones en las que andas, no, pues mejor que llegue a las 6, 7 de la mañana, ¿no? Si no dejarán dormir, pero por lo menos sabemos, creemos que están bien, ¿no? Creemos que están bien. Entonces, esa es una de las tantas negociaciones que hacemos con nuestros hijos. Y fíjense que el hacer negociaciones con nuestros hijos son las negociaciones más difíciles. Más difíciles. Porque nunca falta un tercero que, del carro, dale la tarjeta y que sea feliz, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a negociar con ellos, sí, pero mañana vas a lavar el carro, sí, pero vas a llegar a las 3 de la mañana, ay, pero ¿cómo? Pero estoy llegando a la fiesta. Pues sí, pero aquí a las 3 de la mañana y mañana vamos a ir a correr o vamos a ir a desayunar o vamos, no sé, ¿no? Ahí empezamos a poner esos parámetros que requiere la negociación, ¿sí? Parámetros. Porque no podemos entrar a una negociación sin saber cuáles son mis límites de ambos lados. Dicen que las negociaciones, a propósito, ¿saben bailar? ¿Saben bailar como se bailaba antes, así de parejita o brincoteando? ¿Sí saben bailar así de parejita o no saben? ¿No saben bailar? No sé. Bueno, la negociación es un buen baile, porque te mueves así y la otra parte puede hacer el mismo movimiento contrario, o te mueves para acá y la otra parte te sigue y ahí va, ¿sí? Esa es la negociación, esa es un acercamiento a lo que es la negociación. Bueno, y lo que hacen los medios alternativos, aunque sea pretensión, pero en realidad, bien llevados o bien aplicados o aplicados de una manera constante o siendo conocidos los mecanismos alternativos por la gran mayoría de nuestra sociedad, podríamos lograr una convivencia más armónica. Para mí, mi referente es la tranquilidad que hay ahorita entre todos los vecinos de los múltiples ranchos que existen en el estado de Sonora. Impulsar una cultura de la paz, de esa paz social, que a veces se oye como un concepto muy lejano, pero en la medida que le abonemos un poquito a esa cultura de la paz, la vamos a poder no solamente visualizar, sino casi tocar, ¿no? Para solucionar conflictos de naturaleza sociojurídica a través del diálogo. Entonces, el vehículo que tenemos dentro de estos procesos de comunicación es hablar. Hablar, manifestar el conflicto, manifestar la molestia, manifestar ese momento en que me sentí mal por alguna circunstancia. Dicen, no lo he visto, pero dicen que los ciegos tienen una manera muy particular de arreglar sus diferencias. Algunos de ustedes saben al respecto. La forma de arreglar sus diferencias es nada complicado, pero tampoco es nada sencillo. Al final de cuentas, ellos no nos ven, o bueno, ellos no se ven. Y la manera de poderlo arreglar es, ¿me permite subir? Claro. ¿Sí? Entonces, ellos arreglan sus diferencias así. Porque es la única manera de saber que usted está conmigo y usted es la única manera de saber que yo estoy con usted. Y así, enojados y todos, vamos a resolver. Increíble, ¿verdad? Creo que es
una de las mejores técnicas que tenemos para resolver nuestros conflictos, darnos la mano, ajá, las dos manos. Sí, ajá. Porque de esa manera el otro tiene control de ti y tú tienes control del otro, ¿sí? Y todo lo que nos vayamos a decir, no lo vamos a decir así, hasta que se termine el conflicto. ¿Ya estamos tranquilos? Sí, ya estamos tranquilos, ¿no? Vale. Me sudaron las manos. De gusto, de gusto. Ahora ya sabes, esta es una de las tantas formas que tenemos para resolver conflictos. Y es una de las maneras más de mayor cercanía, ¿sí? Y además es una de las maneras de mayor exposición que tenemos. Porque tu seguridad personal está en las manos de él. Y la seguridad personal de él está en las manos de él. Entonces, fíjense que impresionante, ¿no? Que interesante, pues, esta forma. Son métodos flexibles y adaptables. ¿Por qué? Porque están desestructurados. Si pudiera haber algunas legislaciones en materia de mecanismos alternativos que le organizan un proceso, ¿no? Primero va eso, luego va el otro, luego va el otro. A nosotros, afortunadamente, cuando nos enseñaron los mecanismos, nomás nos dijeron dos cosas. Había algo que se llamaba premediación y la mediación. Y en esa mediación, ya tiempo después, alguien comentó, dentro de la mediación va la negociación, siempre va a estar la negociación, ¿no? Y en la premediación es donde vas a hacer toda esa historia alrededor de lo que son los mecanismos, cuáles son los mecanismos, cuál es la diferencia en uno y otro, por qué se va a utilizar ese mecanismo aquí con ustedes y hasta ahí, ¿sí? Eso lo podemos resolver muy fácil cuando lo hacemos nosotros, pero también hay otras maneras de poder dar esa información sin necesidad de abonarle esos minutos al proceso de mediación de 40 minutos que tienen ustedes. Y es a través de promocionales, a través de una historia en la televisión o en algún lado que les esté llegando a ustedes, o bien tener a una persona habilitada que conozca muy bien el procedimiento y que les pueda explicar a detalle lo que son los mecanismos alternativos y el mecanismo que se va a utilizar para su caso particular, ¿sí? Entonces ya tienes suficiente tiempo como para establecer las reglas, hablar de la mediación, establecer las reglas, poner las 3 cosas que no se deben de hacer en el proceso o que les pides, por favor, que no se reproduzcan en el proceso y que a lo largo del proceso les vas a tener que estar recordando, oigan, que no les dije que no usaran palabras antisonas, no debe decir así, pero habíamos quedado de acuerdo en que no se iban a usar palabras antisonas. No, pero es que pues, o sea, déjenlos, ¿sí? Déjenlos hasta el momento en que usted va a considerar que están en riesgo los espacios, ¿sí? Porque usted es el que los está viendo y usted es el que los puede separar con algún distractor. Bien. ¿Son adaptables a cualquier circunstancia? Sí, son adaptables. Yo me acuerdo que en aquel momento en que nos formaron a nosotros, nos dijeron que, o sea, idealmente nosotros íbamos a estar en una oficina, en un espacio cerrado, todo blanco, todo etéreo, donde había una mesa circular, las sillas de los mediados, cómo deberían estar las distancias entre uno y otro, que teníamos que tomar nota de lo que estuvieran diciendo las personas que teníamos ahí en el proceso, y que para facilitar las cosas, la hoja que nosotros íbamos a llenar con las notas de uno y otro de los mediados, iba a tener una línea al centro. Nunca la entendí por qué la línea al centro en ese momento, pero dije, ay, qué padre, o sea, qué padre, el escenario era así maravilloso, ¿no? Bueno, pues entonces nos terminaron la capacitación de nosotros y nos mandaron a Phoenix para que cerráramos el círculo de la capacitación
con unas maestras que hablaban muy bien español, que prestaban sus servicios para un tribunal menor, ¿no? De asuntos muy menores. Y ella nos dijo, para concluir el proceso de enseñanza de ustedes, los voy a llevar a este tribunal, ya tenemos autorización, para que ustedes hagan el trabajo de mediación con las personas que están ahí. Entonces yo dije, ay, qué suave, voy a tener una oficina, voy a estar ahí en el tribunal, y van a llegar, pues no, nada de eso se materializó. No tuve oficina, tenía un cartón, una de esas tablas rígidas donde me dijeron, aquí están tus hojas, aquí está tu lápiz, tu pluma, como 5 lápices, 5 plumas, y los 10 que están ahí son las personas con las que vas a trabajar en mediación. Y mi oficina, le dije, no, mi oficina ni que nada, me dijo, órale, paradita ahí con ellos. Entonces, pues dije, ni modo, ¿no? Lo que sea, por pasar el curso. Entonces, la instrucción era que debíamos de anotar las frases principales o las palabras principales, pero en la medida, y que había un principio que tú debías de atender, que tú debías de ver a las partes cuando están conversando, porque eso era parte de la escucha activa. Y cuando empecé a escucharlas y que empecé a escribir, decía yo, a ver, ¿en qué momento las escucho y en qué momento escribo? Pues no sé, dije, no, vale más escribir. Pero escribía nada más en la mitad de la hoja. Y cuando están escribiendo rápido, no sé si les pasa a ustedes, pero el tener un obstáculo ahí no me hacía que no lo hiciera tan rápido, porque me tenía que regresar más rápido de lo que más rápido, y ellos estaban hablando mucho más rápido todavía. El caso es que no podía tomar muy bien las notas. Y empecé a llenar así a lo largo en la hoja todo lo que estaban escribiendo, y yo le ponía parte 1, parte 2, pues, bueno, la primera vez fue espantoso, no sé qué escribir, pero saben, se arreglaron. Entonces yo, ay, qué bueno, uno menos, me quedan 5, me quedan 4. Ahí vienen los segundos, pero ya para los terceros dije, es una locura. O sea, ¿cómo nos enseñaron así? Que teníamos que estar escribiendo y no viendo. No puedo, o sea, era imposible estar escribiendo, estar parada, estar oyéndolos, estar escribiendo, era de locos. Entonces, eliminé el texto y a escucharlos y a buscar formas de que ellos pudieran arreglar por sí mismos el asunto que los llevaba. Pues entre el mucho inglés y el mucho español de ellos, no sé, pero se arreglaron. Se arreglaron unos y los otros no se arreglaron. Pero total que yo terminé con los 5. Y yo decía, yo no puedo estar más aquí. O sea, ya con 5 de parejas de 2, ya para mí era suficiente. Y fui con la maestra y me dijo, ¿qué te pasó? Pues ya terminé. Pero ¿cómo? Me dijo, tus compañeros todavía no terminan. Pues yo ya terminé. Y las hojas, me dijo, pues no, maestra, le dije, es imposible que yo esté escribiendo cuando ellos estén hablando. Pero es que, o sea, la señora nunca había mediado, nunca. Había aprendido la mediación de libros y de alguien que le dijo que así se hacían las cosas. Cuando ustedes aprenden a ser mediadores, mucho de lo que yo les estoy diciendo aquí, tal vez ya no les sirva, ¿sí? O tal vez les sirva menos, porque lo que les va a servir es su experiencia en el proceso de mediación. Van a recordarse poco de lo que hablamos aquí, pero cuando estén en el proceso de mediación, casi naturalmente va a salir esa idea de ustedes de o tomar notas en sus cuadernos o en sus hojas, o bien levantarse y escribir 2 o 3 palabras que sean como palabras guías, que orienten, no a ustedes, que orienten a las partes para poder conducirlas hasta tocar el conflicto que las trae con ustedes, ¿sí? Entonces aprendí que yo debía de buscar personas que realmente estuvieran trabajando en mediación para poder aprender más cosas. Y de ahí ya me relacioné con otras personas y con otras hasta llegar a este momento. Bueno,
avanzamos. Uno de los compañeritos que estaba aquí, que era su compañero de trabajo, ¿no? Y allá, ¿por qué se lo fue hasta allá? Bien, aquí están. Pueden ser más, pueden ser menos, ¿sí? Pero les puse separados lo que es la neutralidad y la imparcialidad, porque ¿a quién le corresponde? Esencialmente al mediador, ¿sí? Esencialmente al conciliador. Él es el responsable de mantener su neutralidad y él es el responsable de la imparcialidad durante todo el proceso. Él es el responsable de que la comunicación, si se corta, se vuelva a reanudar. Él es el responsable de construir las preguntas que le van a dar, que van a hacer vivo ese discurso entre las partes. Que probablemente en esa primera sesión tenga la capacidad de identificar en qué momento están negociando las partes para poder impulsar ese proceso de negociación dentro de la mediación. Si es que ese mediador o ese conciliador sabe de negociación, porque si no sabe de negociación, él va a decir, la conciliación es así, y ya, ¿no? Pero lo que es la negociación es el corazón de estas dos formas alternas, ¿sí? Es el corazón de estos procesos de comunicación. No es plana, la mediación no es plana, no es que te los vas a traer y vas a ver y te van a platicar. No, entonces sí, si fuera así, estaríamos hablando de un proceso que hacen los psicólogos. Pero aquí esta historia me provoca que en algún momento voy a crear o voy a lanzar una pregunta que los va a obligar, si no han podido pasar de lo emocional, los va a obligar a salir de ahí para irnos a lo negociar, ¿sí? Irnos a lo negociar, porque ya tiene que haber expulsado todas esas malas vibras que se les generó en ese primer encuentro que tienen, ¿sí? Entonces, hay que aprender a negociar para poder entrar a todos estos procesos. Porque si tú no sabes qué es lo que están haciendo las partes enfrente de ti, no te vas a dar cuenta cuando ellos están haciendo acuerdos sobre situaciones de conflicto que tenían cuando se presentaron contigo, ¿sí? Entonces, neutralidad e imparcialidad le corresponden al mediador. Y en la medida en la que vayas avanzando, diga. Respecto a los principios en el Estado, ¿no? Fuera es un principio, la ley de mecanismos alternativos de solución de controversia en este caso, ¿no? Considera esos principios, ¿no? Así está regulado en su artículo 2. Tiene definido cada uno de ellos, aparte que hay mucha literatura, pero en el marco legal de Estados Unidos, en la ley de mecanismos, están contemplados esos principios. Y haciendo un poco de retroalimentación, hoy precisamente se cumplen 20 años de que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia aprobó en su acuerdo número 3 la creación del Centro de Justicia Internacional de Estados Unidos. Y posteriormente, el día 3 de abril del año 2003, pues se aprobó el boletín y el día 7 de abril de ese mismo año abre sus puertas y se crea el Centro de Justicia Internacional de Poder Judicial. Muchísimas gracias. Pues muchísimas felicidades a todos los que están trabajando en estas áreas del tribunal, porque ha sido un esfuerzo inmenso. ¿Que requiere más? Sí, siempre va a requerir más, siempre. Pero ustedes han sido los pioneros y han logrado abrir más espacios para la mediación, para la conciliación. Felicidades, felicidades a ustedes y felicidades a todo su equipo de trabajo. Gracias. Bien. Entonces, cada uno de estos principios, en la medida que vamos avanzando, los vamos aplicando y no decimos, o sea, aquí está la equidad, o aquí está la legalidad, o aquí está la honestidad, sino que en la medida que vamos avanzando, vamos haciendo referencia, sobre todo la confidencialidad. En muchas ocasiones te piden no solamente que lo tengas ahí como un principio que forma parte de esa serie de principios
para trabajar en mediación. En el caso de los mediadores, de los conciliadores privados, vas a tener que firmar una carta de confidencialidad. Esa carta de confidencialidad es donde estás manifestando que de cualquier documento que se te comparta para participar en esa mediación o en esa conciliación y cualquier información, de todo tipo de información que se genere dentro de esos procesos, debes de guardar la mayor confidencialidad, ¿sí? La mayor confidencialidad. Entonces, hasta en tanto no firmes esa carta, no te dan a conocer parte de esa información que necesariamente debes de tener para poder entrar a estos procesos de mediación o conciliación. No sé si en sus casos lo hagan, si no lo han hecho, si hay alguna carta de confidencialidad que se firme como general por todos los procesos de mediación o de conciliación en los que están involucrados, ¿sí? Pero normalmente es así. No hay ningún cruce de información hasta en tanto no se reciba por la empresa o por la oficina que te contrata, hasta en tanto no se reciba la carta de confidencialidad tuya, no te comparten absolutamente ninguna información. Y tampoco te comparten, no sé, un expediente de 40 páginas, ¿no? Normalmente hacen un resumen y te dan el extracto en unas 2 o 3 hojitas cuando mucho. Y tú lo que tienes que hacer es iniciar con el circular narrativo, ¿sí? Que las partes cuenten la historia y tú ya vas atando cabos entre lo poquito que te dieron de lectura, lo que están conversando las partes, y ya empiezas a construir ese plan de trabajo que te va a llevar, que te va a acompañar durante todo este proceso. Bueno, no sé si se ve. Bueno, nada más es como un recordatorio, ¿no? Que esta alternatividad, las propuestas fuertes son de la mediación, de la conciliación. Ahí le pondríamos la negociación también, porque son vías, son caminos que nos llevan a la posibilidad de resolver algún conflicto. Ahí está la mediación, ahí está lo que conocemos como mediación. Está centrado en la realidad de las partes, su eje es la participación de ellas y son ellas las que ejercitan ese poder de autodeterminación. La responsabilidad de definir cuál es el acuerdo bajo el cual se van a regir para solucionar ese conflicto es de las partes. Esas propuestas de solución salen de esas conversaciones que logramos que sostuvieran durante, no sé, tal vez una reunión, una segunda reunión, una tercera reunión, o una reunión de 6 horas, de las horas que sean. Pero son ellos las que colocan las respuestas al conflicto, ¿sí? Las que están buscando solucionar el conflicto, ellas asumen la responsabilidad porque el mismo procedimiento para allá va. Es esa trascendencia que quienes conocen qué fue lo que originó el conflicto, sepan también las formas de resolver y elijan aquella que va más de acuerdo a sus características, a sus necesidades. ¿Por qué? Porque además van a asumir la responsabilidad no solo de elegir, sino lo que sigue después de haber elegido esa solución, ¿sí? La responsabilidad de poder cumplir en los términos en los cuales se obligó o dijo que podía cumplir con ese acuerdo, ¿sí? Entonces, no es solamente la voluntariedad, sino
esa voluntariedad llevada hasta esa autodeterminación y esa capacidad para hacerse cargo de haber elegido esa forma de solucionar el conflicto. Y esto me encanta porque o sea, en el momento en que tienes esa investidura de mediador, tienes una fuerza moral muy grande. Tienes en tus manos la capacidad no solo de transformar, sino para llegar a la transformación, es entender a cabalidad lo que es la neutralidad y la imparcialidad, lo que usted decía en la primera sección. O sea, es determinante que esos dos elementos estén en la mente y estén en el compromiso del mediador. Y es sumamente importante. ¿Por qué? Porque él está viendo cómo están caminando las partes hacia una solución o hacia dos alternativas de solución. Y tiene que buscar la forma de que por sí mismos ellas elijan la mejor. Tal vez no sea la mejor para nosotros, pero es la mejor en la que caben las dos partes, es en esa solución que ellos eligieron. Hay ocasiones en las que como mediadores decimos, ay, me toca otra mediación. Ah, sí, qué bien. ¿Y qué es? Pues es así, pero en un ratito sale. ¿Sí? O sea, llega a ser intrascendente el ser mediador. Llega a ser algo como hacer tortillas todos los días, ¿no? Entonces, no puede ser tan intrascendente, porque eres el sujeto capaz de transformar la vida de las personas en la búsqueda de la solución de los conflictos. Si tú le enseñas a uno a resolver conflictos por sí mismos, no te imaginas hasta dónde puede llegar esa enseñanza que les des. Hagamos de la transformación una especie de escuela para nosotros. Hagamos que ese proceso en el que estamos participando sea transformativo, ayudarles a las personas a que por sí mismas resuelvan el conflicto. Es difícil, sí, es de las partes más difíciles que tenemos en estos procesos, porque tienen tanto trabajo que no les da tiempo a pensar en la transformación. Y porque además el modelo que estamos siguiendo, que es el modelo de la escuela de Harvard, no te da tampoco mucho margen para la transformación. Pero en el momento en que puedas hacer como un clic entre los diferentes modelos que tenemos a nuestra disposición, aunque sea algo, déjenles algo que los marque a ellos y que en lo futuro sean capaces de plantear al menos su situación problemática, ¿no? Que tengan esa capacidad de hacerlo. Entonces, pues todo eso hace el mediador, y el conciliador o la conciliación propone posibles soluciones aspirando a una solución justa. Pudiera ser que la mediación no estuviera ahí, ¿sí? Pero en la conciliación sí está, ¿sí? Porque lo que están buscando ustedes con abrir ese abanico de posibles soluciones a este caso particular en la que usted está involucrado y conflictuado, es la búsqueda entre usted y la parte conflictuada a identificar cuál es la mejor forma para ustedes dos de resolver ese conflicto. Cuando lo están haciendo, lo que está pasando es que se hace realidad lo que ensoñó el conciliador, una solución justa para ustedes. Por eso les he insistido mucho en que estos acuerdos sean reales, cumplibles y no ofensivos. No ofensivos. Las partes son las que eligen la solución. ¿Y cómo la eligen?
porque está de acuerdo, está más acorde con lo que ellos pueden en ese momento, ¿sí? A lo mejor dentro de un mes cambian las situaciones, tienen más o tienen menos, pero en ese momento es la manera de solucionar. Hay veces que la solución es, sí, te pago, pero ¿sabes qué? Hasta aquí llegó nuestra relación laboral, hasta aquí llegó nuestra relación vecinal, hasta aquí llegó nuestra relación de trabajo. Y sí, me encantaría mucho que siguiera siendo mi proveedor, pero en las circunstancias en las que estamos trabajando, no voy a participar. Te puedes relacionar con mis empleados de recursos humanos o con el gerente o con quien sea, pero ya, tú y yo, mejor no, ¿sí? No funciona. Esa puede ser una solución, o también la solución puede ser, ¿sabes qué? Qué bueno que desmenuzamos toda la historia aquí, qué bueno que clarificamos los puntos, qué bueno que vimos con el punto fino de cuál es el conflicto que nos pasa aquí, y pues hasta ahí no lo vamos a solucionar, aquí no lo vamos a solucionar, lo vamos a solucionar en los juzgados. ¿Sí? Esa puede también ser otra solución. O sea, porque muchas veces pensamos que entrar a la mediación o entrar a la conciliación o a la negociación es que vamos a tener una respuesta así como muy estructurada. Hay veces que una de las partes se levanta y se va, ¿sí? No se queda agarrado del asiento, no, simple y sencillamente, ¿saben qué? Yo ya no quiero mediar o ya no quiero estar aquí, pues ahí se nos arreglan como pueden. Y se levanta y se va. Hay muchas ocasiones en que se le puede detener, sí, si muestra elementos para detener. Hay ocasiones en que las partes están como muy ansiosas y se balancean en la silla de un lado a otro del sillón, y parece que te da la idea de que se quiere ir y de que en algún momento se va a levantar. Hay ocasiones en que se levanta y todavía te dice, no, yo no quiero estar aquí, yo no sé ni por qué vine para acá, pero está pegadito al sillón. Y entonces ese es un buen momento para decirle, bueno, si quiere tomamos un poco de agua o detenemos un poco la mediación aquí, mientras pues están los servicios sanitarios allá, y hay agua, galletas y chuchulucos, ¿no? Entonces, eso también puede funcionar. ¿Por qué? Porque lo vuelves a traer al proceso de mediación y a lo mejor viene un poquito más tranquilo, más calmado, ya tomó agua, ya hizo pipí y bueno, ¿no? Seguimos con el proceso. Y agradeces el hecho de que se mantengan dentro del proceso. Siempre agradecer, siempre estar haciendo algún gesto de acompañamiento para el que está hablando. ¿Se acuerdan en algunas ocasiones cuando ustedes están platicando con alguien y le dicen, esa es una manera de acompañar a alguien? Y no necesitan ni hablar, nada más hacer gestos asintiendo sobre lo que usted está diciendo. Y hay ocasiones en las que hasta te puedes permitir decir, sí, ¿sí? O sea, es algo que lo hacemos naturalmente, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, y en esa inclinación de tu cabeza, en ese extender la mano como que la quieres tocar o le quieres tocar, le da pie al otro a seguir hablando, a seguir explayándose en la explicación de su historia, ¿sí? Todos los elementos que tú tengas, todos los elementos de acercamiento, de afecto para con el otro, son muy bien recibidos. Porque hay personas que no aman, hay personas que no les sacas ni tres palabras o dicen cualquier cosa y luego se callan, ¿no? Entonces hay que estar atentos también a lo que comentaban ayer. O sea, hay veces que la mesa no está pareja, ¿no? Y cuando no está la mesa pareja, podemos suspender la mediación o la conciliación hasta emparejar a la otra parte. Hay ocasiones que ni siquiera una buena asesoría jurídica suspende también la conciliación,
se lleva a su cliente, habla con él y si definitivamente no hay condiciones para que vuelva a la mesa de conciliación, se regresa y se dice, no quiero conciliar, no tengo la más mínima intención de conciliar. ¿Sí? Porque no es posible entrar en estos procesos si no tenemos todo en el mismo plano. Si no lo tenemos todo en el mismo plano. En materia laboral, como usted bien lo dijo ayer, es muy notorio, pero también es muy notorio en materia familiar. ¿Sí? Y sobre todo en materia familiar, donde fuiste amenazado, donde fuiste golpeada, donde fuiste violentada. ¿Cómo vas a un proceso de mediación con el que te pegó? O sea, con que te vea y tú dices, no, pues me va a pegar, ¿no? Claro que me va a pegar. Entonces, hay que suspender ese proceso de mediación, buscar una ayuda psicológica para la persona y pensar que en algún tiempo va a estar dispuesta a entrar al proceso de mediación. Normalmente en los servicios humanos. Ajá, no, porque ¿qué vas a mediar? Ajá. Pero hay muchas ocasiones en que hay mucho control de un integrante de la pareja para con él, ¿sí? Y entonces esa posibilidad de que controlen sus participaciones dentro del proceso de mediación familiar son muy altas, muy altas. O sea, desde la forma en que llega, muchas veces es el varón, la forma en que llega, la forma en que te ve, la forma en que, pues yo primero y está la vieja está aquí, y se los dicen ahí enfrente del mediador. Entonces, no hay manera de que esa persona o esta señora le responda al marido porque está horrorizada. O sea, no sé ni cómo llegó a mediación, pero llegó. O si dice, la persona se desplaya y dice, le va muy mal a la salida. Entonces, el mediador tiene que tener esa habilidad para detectar ciertas situaciones para por la mediación. Sí, es mejor para ¿usted? Ajá. Sí. Creo que es importante para todo mediador y personas que van a conciliar. Hay una lectura que nos recomendaron una materia que se llama en las técnicas de la investigación jurídica, que se llama un libro muy importante que se llama Los Cuatro Acuerdos. Yo recuerdo que cuando leí ese libro tenía un punto intrapersonal muy importante que decía nunca te tomes nada personal. Entonces, a veces uno va a las negociaciones, va a la conciliación y puedes notar evidentemente que uno de los principios para que la neutralidad se dé es que la persona no sea, que no se tome nada personal. Porque, por ejemplo, lo más tradicional, ¿no? Una persona que tiene 30, 40 años y va por la calle, usted siente muy joven, y llega un niño y dice, oiga, señor, y la persona se siente mal. ¿Qué le pasa? Entonces, creo que ese es uno de los puntos más importantes, ¿no? Nunca tomarte nada personal, un comentario, porque puede ser que el contexto sociocultural de la persona, unos sufrieron violencia, otros no, a lo mejor otros eran de una forma, y creo que a partir de este punto es un punto muy importante que se llama, y yo lo vi en una materia que se llama de lectura de redacción, la transmisión del lenguaje a través del círculo de la comunicación. Entonces, creo que para mí sería importante entender las circunstancias que nos llevan a la comunicación del lenguaje, tanto verbal y no verbal, para desarrollar muchos elementos. Sería un aporte, ¿no? Yo ya lo digo. No sé qué contestar. O sea, quiere que le hable exactamente eso. Bueno, básicamente, Nada más una cosa.
Ok, el proceso de la comunicación normalmente lo pone lineal, ¿verdad? Cuando ustedes, si nos figuramos la imagen de un proceso, lo ponemos así lineal. Pero la comunicación no es lineal, siempre puede haber ruidos entre lo que yo le digo y lo que usted va a escuchar en su momento. Entonces, creo yo que la comunicación no es así, sino que tiene altibajos. Algo, y luego se baja, y luego se puede subir, y luego puede ser lineal, y luego otra vez. ¿No? Y eso es porque estamos hablando, yo hablo y usted me contesta, y ahí vamos caminando. El mejor vehículo de la comunicación es hablar, ¿sí? Es esa conversación dialógica se llama. ¿Por qué? Porque va de aquí para allá y luego de allá la rebota para acá y hacemos ese círculo virtuoso, podríamos decir, de la comunicación. Ahora, podemos estar hablando de sandías y de nieve y de calor y de cristales y de lo que sea. Pero cuando hablamos de algo que nos está afectando, ¿cómo es la comunicación? Usted tiene un conflicto conmigo y yo con usted. Va a ser cortar, se va a cortar y luego nos vamos a detener. Y luego vamos a hablar y caminamos. Y luego nos podemos detener y luego podemos ir para atrás. ¿Sí? Entonces, este proceso de la comunicación tendría que estar permanentemente actualizado en nuestra relación con los demás. Y normalmente la cortamos porque yo puedo llegar y saludar y decir, hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Y lo voy a volver a ver hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ajá. Y lo voy a volver a pasar ahorita que me vaya. Y yo voy a decir. ¿Sí? Pero eso es comunicación. No, no. Pues todo comunica. Pudiera ser que sí, pero hay veces que yo puedo entender algo que usted no me está mandando. Les voy a decir, les voy a, cuando estábamos en la secundaria, hace como 10,000 años, teníamos uno de nuestros queridísimos amigos, tenía asma, y para nosotros, pues en aquellos tiempos no sabíamos qué era el asma, ¿no? Pero siempre se enfermaba el Oscar y tenía asma. Ay, tenía asma, bueno. Pero un día medio como se alivió, pero había estado meses recluido en su casa. Entonces, esa criatura tenía un tic espantoso, porque el tic empezaba él a tener como accesos de no poder respirar bien, y empezaba. Y yo ya volteábamos y decía, usted va aquí a desmayar este hombre, ¿no? Entonces hacía así y lo hacía. Ay, no puede ser. O sea, es como respirar 2 o 3 veces, como que agarraba calorcito en las manos y luego se lo ponía aquí. Y luego hacía. ¿Qué sucedió ahí? ¿A dónde vamos? No siempre estamos comunicando lo que nosotros queremos comunicar. ¿Sí? Yo prefiero hablar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto conocer. Nos vamos a ver. Segurita que puedo estar. En lugar de pensar, híjole, ¿cómo va a saber ella que me gustaría que lo vea? Pues a menos que lea la mía, ¿no? Todavía no llegamos acá. Aunque nuestros hijos piensan que sí vemos la mente, no, todavía no llegamos a ese nivel. No hay como decir las cosas. ¿Sí? ¿Sí o no? Así no tenemos piernas. ¿Sabes qué? No me vuelvas a tocar. ¿Me irá a volver a tocar? Pues no sé, yo creo que no, ¿verdad? O sea, yo creo que yo le dije que no me volviera a tocar.
pero no voy a ir dejando, ay, qué pena, no sé cómo decir, así me dice, no me toque, ¿sí? Así. Más claro, ni el agua. Más claro, ni el agua. Entonces, para producir el proceso de comunicación hay que hablar. El mejor vehículo que tenemos a nuestro alcance es la voz. Entonces, vamos a reproducir. Pues ya sé que vamos tarde, pero bueno. Esto es negociar. Digamos, es el concepto más reducido de lo que es la negociación. ¿Sí? Y entonces, de ese concepto reducido, están estos tres elementos básicos de la negociación. Una es esa buena disposición que tenemos para negociar. ¿Sí? Negociar. Bueno, ¿sí? Bien. Pero pudiera ser que tuviéramos objetivos en esa negociación muy dispares o muy disparejos. Usted va para allá y yo voy por aquí, ¿no? Sin embargo, podemos coincidir en que o queremos los dos lo mismo o queremos partes de eso con lo que vamos a negociar. Si queremos la misma mesa, pues ahí nos vamos a trenzar a ver hasta cuándo. O a lo mejor partimos a la mitad de la mesa, o a lo mejor la partimos en varias partes, o la quemamos, porque lo que queremos es mantener nuestra relación, ¿sí? Pudiéramos irnos de lo más en donde los dos queremos la misma cosa al mismo tiempo, o queremos partes de esa cosa. Y ahí podemos negociar mucho más fácil. Podemos intercambiar. Oye, fíjate, me gusta, negociaremos la mesa, pero te ofrezco algo. Yo tengo otra mesa que es de una madera mucho mejor, no está pintada tan oscuro. ¿Qué te parece si intercambiamos? ¿Lo negociamos? Vemos cuánto cuesta esta, cuánto cuesta la otra y ahí negociamos. A lo mejor tú me tienes que pagar un poquito más o yo te tengo que pagar un poquito más, ¿sí? Bueno, entonces, de aquella expresión mínima del concepto de negociación, aparecieron estos tres elementos. Bueno, ahora vamos a ver las modalidades de negociación. Y hace poquito, una de nuestras compañeras nos comentó cómo negocia con su hijo. Esa negociación está en el ADN de todos. Porque esa forma de negociar es el conquistador. Vengo a negociar contigo, ¿sí? Y ya te pisé. O sea, ya te pisé, ¿no? ¿Y qué va a decir el joven que dice? No, pues, o sea, sí, lo que tú quieras, ¿no? Sí, bien. Pero luego viene ese rapidito, lo vamos a ver al final, para que no se emocione. Ok. Reconozco el conflicto y lo voy a negociar y lo resuelvo como yo quiero. O sea, no le diste chance a la pobre criatura de que dijera nada. Ok, la evitación. No voy a negociar. ¿Por qué voy a negociar? Son unas simplezas lo que tienes. ¿Sí? O sea, negociar. Tú vas a negociar conmigo. Por favor, o sea, ¿qué te estás pensando? ¿Sí? Existe eso. Hasta me da risa que me está diciendo que va a negociar. ¿Sí? Claro, sí. Vale, que sí. Negocio por encima, o sea, no me interesas tú, me interesa esa carpeta que tienes, este celular que tienes, ¿sí? Como me interesa, entonces, oye, fíjate que necesito vender un celular porque esto, ¿y cuánto fue el celular? Ajá, sí. 3,000 pesos. 1,500. No los traigo, pero todavía no tienen ahorita y los otros 1,500 se lo doy. ¿Sí? Bien.
no me interesa qué le está pasando, o sea, hay veces que tenemos amiguitos así nomás, ¿no? O sea, y cuando tienen alguna situación, problema, pues tratas de escaparte de ese problema, de ese compañero de trabajo que tienes lo resuelves de algo. Sí, mañana te hablo, sí, pues que te vaya muy bien, adiós. Le regateo, medio le regateo algo que le pueda dar y algo que le pueda dar es el saludo y que lo escuché, que me dijo que la situación no andaba muy bien en su casa, ¿no? Pero no me interesa el conflicto que están, me interesa lo que me pueda proporcionar en un momento dado. A lo mejor me prestan los expedientes, a lo mejor es el que me da raite todos los días a tal parte, en fin, ¿no? O el que me invita los tacos o al café. El rapidito, por rapidito, se lo va a llevar no sé quién, ¿no? ¿Por qué? Porque va a negociar cuestiones secundarias. Oye, venderemos la casa. ¿Sí? Pero, ¿sabes qué? Me gustaría quitarle las puertas. Las puertas. Y, ¿qué más? Pues la recuperación. Ajá. ¿Hay problema con que le quiten los derechos? No, está bien. Me llevo cosas secundarias y no hablamos del precio. ¿No? O sea, quiero la recuperación, las puertas, los ventanas, las persianas, los balcones. O sea, sí, ya, mejor, o sea. ¿Y en cuánto? O sea, ¿cuánto vamos a vender la casa? ¿Sabe? ¿No? No sé. Esto tiene mucha relación cuando alguien le ha pintado su casa. A lo mejor para ser más cercano de tiempo. Bueno, resulta que les van a pintar la casa y contrataron al pintor de la casa, pero no le dijeron al pintor ni le dijeron el color de la pintura, ni le dijeron qué pintura para afuera, qué pintura para adentro, qué pintura para los cuartos. Y la calidad, no, nada en lo absoluto. Entonces el pintor pues dice, pues yo me voy a quedar aquí esperando que llegue el señor, pero yo al señor le dije que le estoy cobrando por tiempo de trabajo, ¿no? Y resulta que llega el que había ordenado la pintura y pues sí, negoció que el tipo fuera a la casa, pero no le dio toda la información que requería para que el pintor pintara la casa. Entonces andamos cuidando cosas secundarias en lugar de entrar directamente a la situación conflictiva. ¿Sí? Y el jugador del rol, ¿sí? Estamos en un grupo y ese jugador de rol lo que hace, bueno, pues si todos están de acuerdo, yo también. O sea, no me voy a meter en problemas, lo que digan todos los demás. ¿Sí? Entonces, esas son formas de negociar que tenemos permanentemente y que usamos permanentemente y que no son las adecuadas y que probablemente ustedes en los procesos de conciliación o en los procesos de mediación ya las detectaron. ¿Sí? Somos muy dados a negociar en cualquiera de estas modalidades. Lo que más usamos es el conquistador. O lo que más usamos también es el rapidito. Andamos negociando cosas, las cosas accesorias, en lugar de centrarnos realmente en lo que importa, ¿sí? En lo que realmente importa. Hay ocasiones en las cuales entramos a los procesos de negociación sin autorización de quien tiene la última palabra para poder concretar la operación. Y entramos a las negociaciones para obtener información de la otra parte. En comercio internacional se usa muchísimo hacer eso. Entonces, por eso, los gringos que son muy prácticos para estas cosas de la negociación, definieron etapas para los procesos de negociación. Primero, la carta de confidencialidad. Segundo, ese primer acercamiento que se hace entre las partes y donde se reconocen o se legitiman sus personalidades.
¿Que a través de qué? Pues a través de los poderes que pueden cruzarse entre uno y otro para reconocerse y fijar una fecha en la que nos vamos a sentar a negociar. Si nos vamos a sentar a negociar, el que vaya a negociar tiene que saber exactamente cuál es el parámetro de la negociación para que no se vaya de paso con las cientos de pesos que puede costar la operación, o que no se vaya muy bajo al recibir una propuesta o una oferta dentro de los procesos de negociación. Esta parte es la parte, digamos, medular de un curso de negociación. El curso de negociación no solamente les debe dar a ustedes herramientas, sino que los debe enseñar a bailar, y a bailar bien, a bailar en pareja y bien pegadito, y bien bailar, ¿sí? Ese es el proceso de negociación. Ese proceso es el que necesitan entender ustedes, porque las partes en la negociación, en la conciliación o en la mediación van a entrar en algún momento. Ya casi terminamos. Y hay dos maneras de negociar. Los harvarianos le dicen el balcón o le dicen la mesa. ¿Por qué? Porque la diferencia está en esto. En el balcón estoy aquí y estoy viendo todo el proceso de negociación acá. Y en ese proceso de negociación va a haber el análisis que tengo que hacer cuando esté aquí y estoy viendo lo que está pasando o lo que puede pasar en la mesa. Es mi plan de trabajo que yo voy a llegar para cuando esté dentro del proceso de negociación, estar en la revisión de lo que se está planteando en ese proceso de negociación y tomar decisiones para después de pasar de las negociaciones, que ya lo terminé, y vengo a evaluar los posibles acuerdos que puede haber para yo concretar la negociación, ¿sí? Eso es lo que hacen las partes cuando ustedes están trabajando en mediación o en conciliación, ¿sí? Y eso es lo que tienen que estar atentos, porque el cambio se da así o no se da. Si quieren, ustedes pueden dejar la mediación plana, donde estén las emociones a todo lo que dan, y que todos vamos a llorar, y por eso yo siempre tengo Kleenex para cada una de las partes. Si son 10, cada quien tiene su cajita de Kleenex. Pero no me interesa lo emocional, me interesa que den el brinco de allá a lo negocial, ¿sí? Y bueno, la mesa, pues estamos todos al mismo nivel, y lo que vamos a buscar es meramente relacional, la construcción o la reconstrucción de las relaciones personales que tenemos. Y procurar buscar a través de fortalecer las relaciones personales una respuesta o una solución al problema que nos lleva. Estos no son los 4 acuerdos, pero creo que los 4 acuerdos tomaron parte de este proceso de negociación, ¿sí? Entonces, como lo ve, vámonos al semicírculo de allá afuera y vamos a ir a la comunicación. La comunicación en todos estos procesos va a estar presente. ¿Por qué? Porque la comunicación me va a llevar a no seguir distendiendo los lazos entre las partes que estamos ahí. Lo que me lleva a establecer el compromiso de mantenernos en la mesa o en el balcón, como hayamos decidido, de la negociación. Cuando todo este proceso se está dando, hay otras situaciones que se están generando con las partes que estamos negociando. Hay intereses, son comunes los intereses, queremos esas mesas. ¿Quieres negociar esas mesas? Sí. Sí hay un interés común. Queremos resolver el conflicto que traemos a través de esta negociación. Bien. Entonces, si tenemos intereses comunes, vamos a buscar las opciones. Y las opciones son esas lluvias de ideas
que deberían de salir de las dos partes que vamos a negociar para ver en qué punto estamos de acuerdo o caemos los dos naturalmente porque lo podemos cumplir. Entonces, las opciones vienen siendo todo el abanico de posibles respuestas que podemos tener para completar la negociación. Y las alternativas son, después de ver el abanico de opciones, elegimos una, dos o tres, o de las tres que elegimos, nos vamos a quedar con una porque es en la que cabemos exactamente usted y yo, ¿sí? Esas que podemos, que son acuerdos reales, cumplibles y no ofensivos. Están los criterios aquí porque este modelo es el que usan los grandes negociadores que están trabajando con equipamiento, con ventas de edificios, con lo que ustedes quieran, ¿sí? Y estos criterios son elementos externos a la negociación, pero que si no los tomo en cuenta, puedo llegar al compromiso de concretar el proceso de negociación y resulta que yo no quería los edificios sin que tuvieran, no sé, sin que tuvieran elevadores, o sin que tuvieran puentes entre los edificios, o sin que tuvieran protectores de los cristales, o sin que tuvieran todo lo que se necesita para entregar un edificio dispuesto a ser utilizado al mismo momento, ¿sí? Son criterios, si vendiéramos libros, probablemente sería empastados en pasta 100 o 1000 o 1.000.000, empastados en pasta dura, con un tipo de cartón, con un tipo de material, y otros empastados con pasta blanda, etcétera, etcétera. Sí, los criterios son elementos externos a la negociación, pero sin los cuales este objeto, motivo de la negociación, no estaría completo, ¿sí? Entonces son elementos adicionales y que los tenemos, o la tubería de agua, o las salidas de emergencia, o el equipamiento para apagar fuegos, o sea, todo lo que pudiéramos ver en una estructura. Y bueno, esta es la conciliación, el proceso voluntario mediante el cual un tercero, de manera neutral e imparcial, ayuda a las personas en conflicto a buscar una solución consensual y les propone soluciones, las cuales pueden ser aceptadas o rechazadas por las personas. Esto es lo que dice la Ley de Mecanismos Alternativos del Estado de Sonora. Esto es lo que dice la ley en Tamaulipas, y es más en Tamaulipas. Conciliación, sujeto regular la aplicación de la mediación y la conciliación como procedimientos alternativos. Las referencias de este ordenamiento al procedimiento de mediación y a los mediadores se aplicarán en lo conducente a las autoridades cuando ejerzan sus atribuciones de conciliación. Entonces, mediación y conciliación para Tamaulipas viene siguiendo las mismas reglas. Parte de la ley modelo sobre conciliación comercial, un CITRAL, que es una institución de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo del Derecho del Desarrollo Internacional en materia mercantil, habla de conciliación y habla de mediación como si fueran lo mismo, ¿sí? De ahí salió mi idea de que en un momento determinado podríamos intercambiar métodos entre negociación, mediación y conciliación, y en algún momento, no sé, 20 años, 30 años más adelante, ya no le vamos a poner esos nombres, ya en la evolución que hagamos sobre la utilización de estos mecanismos, que sea por toda la comunidad en la que nos corresponda o nos toque vivir, ya no vamos a necesitar ponerles nombres, porque ya nuestra sociedad se volvió altamente desarrollada y habilitada esencialmente en la armonía entre todos nosotros. Es un sueño, puede ser, pero ¿y qué tal si se hace realidad? ¿Sí? Yo les voy a, por último, les voy a compartir una cosa. Todo lo que yo sueño, todo, lo convierto en realidad.
No sé por qué, pero mis sueños han estado muy dirigidos y todos los he convertido en realidad. Tengo una pequeña libretita donde voy anotando todos esos sueños que quiero que se realicen y que se me han hecho realidad. Y incluso he llegado a hacer cosas de locura, porque digo, esto es un sueño, ¿no? Esto es mi sueño. Me he metido a las tirolesas, me he tirado del bungee, he hecho 100,000 cosas. Pero toda mi vida ha sido extraordinario y les doy las gracias a todos ustedes porque han colaborado con que mi sueño de regresar a la Casa de la Cultura Jurídica se haya convertido en realidad. Muchísimas gracias, maestra. Y gracias podamos completar el compromiso de llevar lo que conocemos sobre los mecanismos más allá, compartirlos con uno más allá. Felicidades, que sean felices siempre. Hasta luego. Nos vemos. Les agradezco unos minutos más de su tiempo para reiterarle nuestro agradecimiento a la doctora Rosela de Jesús Rendón por su participación en este seminario. Y a manera de reconocimiento, permítame, doctora, entregarle un documento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de llegar a través de los documentos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Dirección General de Casos de la Cultura Jurídica, otorga el presente reconocimiento a Rosela de Jesús Rendón por su participación como disertante del seminario y la conciliación en materia laboral. Se expide el presente a los 28 días del mes de marzo de 2023. Muchísimas gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias por haber participado en este seminario. Para las personas que no pudieron asistir a los 4 módulos, el link de cada uno de los módulos está disponible. Esto es nada más de solicitarlo a través del módulo de gestión de información, en el entendido de que la información no se le entrega absolutamente a nadie. Es probable, previo acuerdo con la doctora Rendón, que organicemos un seguimiento a este seminario de manera de taller teórico práctico, en donde podamos, si la doctora lo toma bien, pues poner en práctica toda esta magnífica teoría, aunque los ejemplos son muy claros. Muchísimas gracias, doctora, y a todos ustedes, muy buenas noches. Gracias, muchísimas gracias. Compañeros.